Imaginaros que tenéis una enfermedad en la que tenéis los días contados y pasáis vuestros días en el hospital donde vuestra hermana os visita y os habla de una maravillosa saga de fantasía, una saga de libros que le encanta, es su saga favorita, y le va leyendo esa historia, esos libros, y te terminan gustando bastante, sobre todo el personaje del emperador. Entonces, una extraña mujer te hace una propuesta, aparece en el hospital y te dice que si entras en la historia de ese libro y consigues una flor, podrías salvarte. Y que si entras en ese libro, te vas a transformar en el personaje que sea más acorde a ti del libro. Aceptas la propuesta y cuando te metes dentro del libro, te conviertes en la villana del cuento. Ese es el inicio de Larga vida al mal, una novela de fantasía que me ha encantado, la he devorado y en serio os la recomiendo muchísimo. Tiene que salir un segundo tomo, espero que salga en breve. Es de Sarah Rees Brennan y la ha editado Umbriel. Esto que os he contado es un poco el inicio y nuestra protagonista es Rae, que se termina transformando en Lady Raela, la belleza bañada en sangre. Como os digo, impresionante. Es una novela de fantasía también rellena de clichés de esas novelas de fantasía, de princesas, de mujeres lánguidas que al final son la heroína, de los típicos villanos, los típicos héroes. Pero ha sido impresionante. Sobre todo es fantasía. Yo creo que el romance se queda un poquito aparte y tiene unos toques de humor buenísimos. Entonces os cuento un poco de qué va. Como ya os he dicho al inicio, nuestra protagonista es Rae y Rae tiene cáncer, pasa sus días en el hospital, cada vez se encuentra peor, la pobre, le están teniendo tratamiento, pero ya está claro que no se puede curar y tendrá los días contados. Y mientras tanto, su hermana pequeña, Rae siempre tenía un aspecto, pues estaba muy bien, era muy guapa, pero su hermana era la que se considera la belleza, también mucho más suave, más tal, que es también el típico cliché. Y su hermana es una auténtica fan de una saga de fantasía y no para de contársela, la están leyendo juntos. Y lo curioso es que Rae, de todas las novelas, no se acordaba, el primer libro no se lo lee, se lo va leyendo su hermana, pero ella no se acuerda de todo el principio de la historia. El hecho es que, estando en el hospital, una extraña mujer aparece en su habitación y le dice: te voy a dar una oportunidad, si quieres salvarte, tienes que pasar por esa puerta y pasarás a otro mundo. Ese otro mundo es el mundo de esa saga de fantasía. Y le dice que cuando se meta, se acepta, tiene que conseguir una flor y se va a transformar en el personaje más acorde a ella. Entonces le dice que, claro, Rae lo primero que le pregunta es ¿se han metido otras personas en la historia? ¿Alguien lo ha conseguido? Y le dice: si lo consigues tú serás la primera. Eso ya te está diciendo bastante. El hecho es que al final ella acepta porque no tiene ya nada que perder y aparece en esa historia transformada en Lady Raela, que es la belleza bañada en sangre, y es nuestra villana, la villana por excelencia. Una villana que, ¿cómo la describe? Es exuberante, con gran pecho, tal, muy sexy, sus ropas son muy sexys, la voz que hace, hable como hable, es siempre seductora, como ronronea y tal, muy gracioso porque es todo un cliché de que ella es la típica villana seductora. Y luego está la hermanastra de Lady Raela, que es la heroína de la historia, que es más suave, más delicada, más delgadita, más lánguida, más que no para de tropezarse, caer en los brazos de la gente. Es todo cliché. Es que me encanta porque es que además lo van diciendo así, claro, y ella, nuestra protagonista Rae, se va dando cuenta de eso. Entonces Rae de entrada tiene una dama de compañía que se llama Emer, que sabe que se va a transformar luego en otro personaje más fuerte, y Emer ha sido criada con Raela desde siempre, desde pequeña. Entonces Emer es como si perteneciera a Raela. Entonces yo creo que Emer tiene sentimientos encontrados. Estás leyendo, a mí el personaje de Emer no me gusta porque
se nota que desprecia a su señora, a Lady Raela, está con ella porque tiene que estar con ella, pero se nota que no se fía de ella, no confía en los nobles, se nota que tiene sentimientos muy, muy fastidiados hacia Raela. Raela tampoco se supone que se aporta muy bien con ella. Y Emer siente cierta atracción por la protagonista de la historia. La verdad es que, como os digo, no me acuerdo, es Lía, la protagonista. Entonces, en esta historia, lo curioso es que el rey de allí es Octavian, que él es Octavian, que es el que tiene una especie de harén, aquí no hablan de harén, pero bueno, tiene una torre llena de un montón de mujeres, de diferentes nobles y tal, y entre ellas tiene que escoger la que será su reina. La realidad es que, aquí volvemos a otro cliché, ellas tienen que ser todas puras, todas tal, para convertirse en reina, pero Octavian tiene desde el principio como favorita a Lady Raela, porque es toda exabrante, toda tal, entonces de entrada ya se ha acostado con ella, y eso, claro, le hacen que la llamen la ramera del reino, que es otro cliché. O sea, él se supone que tiene que tenerlas a todas y las tiene que ir conociendo para luego quedarse con una, pero de entrada él ya tiene una favorita que le pone una pulsera, un brazalete con una serpiente marcando que es su favorita, y es un secreto a voces que se está acostando con ella. Raela se supone que lo permite y tal, porque no puede hacer otra cosa, y Lady Raela se supone que está súper enamorada de él y permite todo lo que puede, todo lo que el rey quiere. Entonces volvemos también a otro cliché, porque él es un cabrón, está haciendo eso, pero a la única que tildan de ramera, de mala y de todo, y de malvada es a ella, a él no. Entonces, pero se me había llenado la memoria del móvil. Como os contaba, cuando Rae llega a ese mundo, ella se encuentra en la noche antes de la ejecución de Lady Raela, porque se supone que es una villana y había hecho algo muy malo contra Lía, había intentado decir que había hecho Lía algo malo y lo había hecho ella, entonces la iban a ejecutar. Entonces se encuentra que tiene a Emer en la habitación que la está ayudando, que es su dama de compañía, pero que también tiene un guardia que es un guardia que le han puesto a ella para para vigilarla, para estar con ella. Ese guardia es Kay, que es muy gracioso porque es un personaje que a mí me ha gustado desde el minuto 1. Se nota, parece que está como una cabra, es un personaje, pues se nota que es atractivo y tal, pero sobre todo es totalmente amoral. O sea, tiene una falta de empatía impresionante. Él se preocupa de lo que se preocupa y ha llegado allí porque, aunque él es de los bajos fondos, consigue ayudar a un montón de gente supuestamente, y dicen que es un héroe, y le dan un trabajo como guardia en el palacio, cuando la realidad es que él, siendo de los barrios más bajos, no podía tenerlo, pero le dan ese puesto. Pero lo que pasa es que le dan el puesto de ser el guardia de Raela. Entonces Rae enseguida reconoce a ese personaje, a Kay, que es un personaje que se ve durante la historia de cuando la van a ejecutar a ella. El rey dice qué se puede hacer, cómo vamos a ejecutarla, y que solo se le ocurre decir que se le tiene que poner una especie de zapatos de hierro fundidos, o sea, muy calientes, para que Rae ponga los pies dentro, obviamente se está quemando los pies, baile y ejecutarlo. O sea, imaginaros el nivel de sadismo que tiene que. Entonces, enseguida que Rae reconoce a ese personaje, piensa, tengo que volverlo para que sea de los míos, porque ella dice, soy yo una villana, voy a ser una villana y vamos a hacer cosas de villanos. Entonces intenta hacer un acuerdo con Emer y con Kay, donde hace ¿cómo lo llama ella? Un juramento de sangre. Un juramento de sangre que empieza a hacer con Kay y Emer. Con Kay parece que lo acaba, pero Emer no quiere hacerlo, porque la realidad es que no se fía de ella y no quiere hacerlo. Entonces Rae está todo el rato diciendo, vamos a ser el grupo de los villanos, las víboras, los malos, y vamos a hacer cosas de villanos. Todo con el objetivo que es que ella quiere llegar a donde está el invernadero, donde está la flor, que la flor que quiere es una flor que solo florece una vez al año, y esa flor puede salvar a alguien que se esté muriendo. Y solamente es una vez al año, por lo tanto solo tiene una oportunidad. En el momento que florece ella la tiene que coger, y así se podría salvar. Entonces empieza una especie de aventura donde ella lo primero que tiene que intentar es salvarse,
de esa ejecución, intentar meterse en el bolsillo tanto a Emer como a Kate. Emer no confía nunca en ella, pero bueno, va con ella por instinto porque es lo normal para ella. Y a Kate sencillamente es que le hace gracia, le parece una mujer muy peculiar y termina, pues en cierta manera sintiéndose atraído por ella, pero sobre todo porque es mala, que eso es muy gracioso. Entonces, para conseguir salvarse, a Rae solo se le ocurre... O sea, imaginaos, Rae para ella, todo el rato, todo lo que ocurre es de mentira. Entonces, los personajes no son de mentira. Entonces, si algo le pasa a algún personaje, ella piensa que no es importante. Entonces, termina convenciendo a Octavian, que enseguida que lo ve, pues le parece muy guapo, el típico rey guapo, el típico héroe. Pero ve que a ella, pues por un lado se nota que le gusta, pero por otro lado la desprecia por ser como es. Ella, además, muy gracioso lo que os digo. Cuando está hablando ella misma se da cuenta de... Estoy diciendo, a lo mejor dice una cosa como estoy hablando yo, pero habla con una voz muy sugerente, muy seductora siempre, como dice ella, como ronroneando. Entonces a ella misma le hace gracia. Casi todos sus vestidos son provocativos, enseña bastante pierna, enseña bastante escote, enseña muchas cosas. Y claro, la insultan, tal, no sé qué, pero ella está intentando que le resbale. Entonces lo consigue convencer a Octavian, como ella se ha leído la historia, casi toda la historia, menos el primer tomo, pero se acuerda de ciertas cosas, le dice también que es una profetisa y que él se va a transformar en el emperador. Porque hay alguien que se transformará en el emperador, él es el rey por ahora, porque en esta historia, aparte de tener, pues eso, tener magia, tener princesas, tener héroes, tener villanos, pues tienen como si fueran muertos vivientes que se dedican a matar a gente y que el que se levante como el emperador, porque va a caer en una especie de sitio donde están todos los muertos y tal, porque es por una leyenda que hay, se levantará como emperador y podrá controlar a esa especie de muertos vivientes. Aquí no lo llaman muertos vivientes, no me acuerdo cómo los llaman. Y ella está todo el rato diciéndole al rey, Octavian, que va a ser el emperador. Entonces empieza un poco a dorarle la píldora y consigue salvarse. Y a la vez tiene que intentar ver cómo puede llegar a esa flor, cómo puede intentar meterse en el bolsillo. También aparecen otros personajes, que es el que se supone que es otro de los personajes principales, que era el favorito, creo que era el favorito de su hermana, que era como si fuera el que formaba el triángulo amoroso de Octavian con Lia, que es Lia, se supone que es lo que os digo, es la típica heroína que todos quieren al verla, se supone que Kate también se enamora de ella. Y el otro personaje, que no me acuerdo muy bien cómo se llama, porque además es que es lo que os digo, tienen nombres muy curiosos. Lady Raela es la belleza bañada en sangre. Luego conoce a otro personaje, que es un personaje que tiene una torre dorada donde se supone que tiene un prostíbulo, que es Cobra. Y Cobra es Cobra Dorada. Cobra Dorada siempre está hablando con, a ver si consigo encontrar al otro personaje que se supone que es muy puro, muy recto, nunca puede cometer un error, siempre tiene que hacerlo todo bien. Y creo que es, Última Esperanza. Última Esperanza, que se supone que se enamora también de Lia y es el que conforma el triángulo amoroso entre el rey, entre Lia y Última Esperanza. Como os digo, también muy tipo cliché. Entonces, a la vez, vamos viendo, curiosamente, por un lado, que Rae cada vez se está relacionando más con Kate, pero por esa manera tan de villanos que son. Rae se da cuenta que Lia no es lo que parece, que sí, que es muy lánguida, que es muy tal, no sé qué, pero que ella quiere ser otra cosa. Vemos que el rey parece el típico héroe, pero la verdad es que es imbécil. El rey a mí me cae fatal. Última Esperanza es un personaje que tengo sentimientos encontrados con él. Y Última Esperanza se había sentido obligado a tratar mucho con Cobra Dorada, porque Cobra Dorada lo amenaza con algo que sabe sobre él. Entonces parece que sean mejores amigos, pero no. Pero al final se va viendo que Última Esperanza al final no puede estar lejos de Cobra Dorada. Entonces vamos viendo relaciones. No se ve en ningún momento, no hay nada spacey, no hay ningún tipo de relación, se intuyen ciertas cosas, pero vamos encontrándonos diferentes parejas. Por un lado, a mí la relación tan curiosa que tiene Cobra Dorada y Última Esperanza, que los dos son hombres, me gusta. Me gusta el tira y afloja que tienen, como al final Última Esperanza está sintiendo que tiene que estar ayudando a Cobra Dorada, aunque parece Cobra Dorada es muy viva la pepa, es bi, está con chicos, está con chicas, va muy igual. Es un personaje encantador que Rae conocía del libro, pero no parecía un personaje secundario,
pero parece que tiene más fuerza de la que parecía. Y cuando conoce a Cobra Dorada se da cuenta, esto es un spoiler y ya no os diré nada más, Cobra Dorada es otra persona que venía de Nueva York y que le habían dado la misma oportunidad, pero se termina quedando allí. Entonces vamos viendo cómo van apareciendo diferentes personajes, cómo hay un montón de clichés y todo para que Rae intente conseguir, la Flor empieza a conseguirse un grupo de villanos para que ser las víboras, ser los malos. Y como datos curiosos os diré que cuando ella habla de sí misma, porque es muy exuberante y muy tal, cuando está, porque le ponen muchos vestidos, aunque ella se lo intenta tapar, se ve mucho, ella habla de sus pechos como las gemelas malvadas, porque enseguida que ve todos los hombres la miran muchísimo. Luego muchos la desprecian, otro cliché, por ser mucho más exuberante, pero me ha gustado muchísimo, muchísimo, la verdad. Me gustaría, o sea, estoy deseando leerme ya el segundo tomo. Tiene momentos, o sea, como os digo, te ríes muchísimo, tienes mucha tensión, por un lado por saber qué va a pasar, pero por otro lado vas viendo entre clichés y vas viendo cómo se rompen clichés, cómo va pasando muchas cosas. También la relación de Emer con Lía, porque Lía se supone que se mantiene pura todo el rato, pero llega un momento que pasa algo con Emer, que es una mujer. Y es muy gracioso ir viendo cómo al final Rae empieza a relacionarse con Lía, con su hermanastra, y se da cuenta que es otra cosa, empieza a cogerle cariño porque le recuerda a su hermana pequeña. Y también el personaje de Kay. El personaje de Kay porque quiere sentirse que pertenece a alguien. Entonces llega un momento que cuando la villana le dice a Kay que va a ser su guardia, va a ser suyo, él le dice: me alegro tanto, murmuró Kay, de pertenecerle a alguien de nuevo. Él quiere pertenecerle a alguien. Entonces el personaje de Kay a mí me ha parecido muy muy interesante. No os quiero contar el final. Yo me he quedado alucinada, me ha gustado muchísimo y, como os digo, estoy deseando leerme el segundo tomo, que espero que Umbriel nos anuncie en breve cuando se venderá. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y hasta luego.